está quebrada la gobernación, no llegamos hasta diciembre. Si esto fuera una empresa privada, habría que cerrarlo, porque la deuda era inmensa, había que cumplir, estaba todo desordenado, tiene un déficit estructural, o sea, ¿qué hacemos? La primera declaración que se hizo de la vocería fue: no hay plata. No vamos a salir a prometer lo que no hay, porque no somos politiqueros. Hay que conocer la realidad, la gente merece la honestidad, merece la verdad, porque es preferible golpearse con eso que a que le sigan mintiendo a uno. Y hoy lo que podemos decir: estamos mal, pero vamos bien. Bienvenidos a La Hora de la Verdad podcast en un nuevo capítulo junto a Patricia. ¿Cómo estás? Muy bien, querido Ronald. Aquí estamos ya lista para empezar una entrevista más aquí en LHB Podcast. Y bueno, tenemos como siempre invitados muy especiales y en esta ocasión no deja de ser alguien súper importante para nosotros. Muy importante para Santa Cruz, ¿no? Exactamente. Así que tenemos mucho que preguntar en esta ocasión. Porque se nos va el tiempo. Sí. Bienvenido, Rolando Schrupp, vocero de la Gobernación de Santa Cruz. Bienvenido a nuestro podcast. No, muchísimas gracias. Un gusto estar aquí, querido Ronald. Señora Patricia, ¿cómo estás? Todo muy bien. Soy vocero y digo lo que quiero. ¿Dice lo que quiere o no? ¿O lo controla el gobernador? Está en el contrato. Está en el contrato. Está en el contrato, en el acuerdo. Libremente. Sin pelos en la lengua, Sí, Rolando. Eso es una de las cosas más interesantes de la forma que hace política Juan Pablo. ¿Es vocero del gobernador, de la gobernación, o es un vocero que interpreta lo que pasa en la gobernación? No, soy un vocero de la gobernación. Bien. Entonces, tengo el mandato y la responsabilidad de transmitir, de ser un canal de comunicación, una fuente de información, no una fuente de noticias, ¿no? Claro, por supuesto. Pero sí ese canal de transparentar la información de todo lo que se charla en gabinete, todo lo que sucede con nuestros mandantes, que son los ciudadanos. Es un cambio de lógica o un retorno a una lógica correcta de que no somos ni autoridades ni gente importante, somos servidores públicos. Servicio al ciudadano. Sí. Entonces tenemos una de las preguntas que le hice a Juan Pablo al principio fue: ¿te tengo que decir jefe? Le digo: no, tu jefe son los 4 millones de cruceños que hay afuera. Bueno, Eso. Entonces nos entendemos bien. Perfecto. Por el momento. Y dentro de lo que hablan en la gobernación, se habla del tema de inseguridad, las matanzas que hay actualmente. ¿Qué piensan de eso? Los temas son múltiples y uno de los temas es la seguridad pública. Ahora, cuando uno ya se va a la estructura del problema, tiene las raíces y tiene cómo lidiar con los síntomas. Claro. Porque la criminalidad es un síntoma, no es un Claro, causa. sí. Entonces, usualmente uno está muy distraído con los síntomas. Los marcos competenciales nos prohíben muchísimas cosas. Eso estamos tratando de desmontarlo. Eso debería cambiar. Claro, hay leyes específicas que nos pueden meter cualquier proceso por simplemente tratar de arreglar el problema. Sí, tenemos demasiadas limitaciones con la ley de seguridad ciudadana y ese tipo de figuras. Pero ya la inteligencia está dándole la vuelta a las cosas. Claro. Entonces, tenemos la capacidad del desarrollo humano. Por ahí está yendo la futura Guardia Cruceña. Bien. Porque eso arregla problemas estructurales de fondo, de marginalidad, de situaciones de dependencia, de cambiar a los drogodependientes de un problema de seguridad a un problema de salubridad. Entiendo. Y por la otra parte estamos convocando el 19 de agosto a un Consejo Departamental de Seguridad Ciudadana que convoca el gobernador con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, con la policía, con el Ministerio de Gobierno, con el Ministerio Público, todos los actores, con el Ministerio de Defensa, con la Fiscalía, con el Tribunal Supremo Departamental de Justicia, Comité de Santa Cruz, empresa privada. O sea, es lo que siempre hacemos los cruceños para arreglar los problemas. Okay. Para ver qué medida tomar también. Claro, porque hay y también para desmenuzar bien cuál es el problema, ¿no? Porque más allá de lo impactante que son, los datos son un poco menos drásticos que lo que uno pensaría. No quiere decir que no haya esa sensación, pero Santa Cruz sigue siendo una de las regiones más seguras y con menos inseguridad del continente, con 2.3 homicidios por cada 100.000 habitantes, es de las zonas más tranquilas. Claro. Estamos lejísimos. El índice es muy bajo, digamos. Pero obviamente que nuestra sociedad no es un tema aquí de cantidad, sino de la sensación que se tiene. Sí. Pues probablemente va a ser, no diré más fácil, pero más alcanzable las metas de poder mantener una sensación de seguridad ciudadana. Y respecto al crimen organizado, ¿Santa Cruz se ha convertido en un hub del crimen organizado? Es lo que tenemos que abordar de fondo, ¿no? Aquí tenemos las estructuras y las raíces de los delitos.
y mayormente estos delitos se dan en zonas que son que podemos intervenir lateralmente. Nacen en el tráfico de tierras, nacen en el tráfico de sustancias, nacen en el tráfico de madera, en el tráfico de actividades ilegales, claro. O sea, toda la actividad es ahí donde está, y si quiere más profundo es en la falta de posibilidades de desarrollo económico que tiene la familia. Correcto. Entonces, todo depende qué tan profundo uno quiere entrar en el tema, para ver que más bien ahí sí podemos nosotros participar directamente. Un gran ejemplo y muy lindo no muy lindo, pero muy claro para verlo es el cordón ecológico. Todos sabemos que es un foco rojo. Pero la solución no está en ir a sacar a patadas a los pitilleros, ¿no ves? Claro. Porque van, lo sacan, lo botan en el sexto anillo y va a volver pronto. A las 2 semanas y se mantiene el problema. Entonces tiene que encarar con mucha más madurez de ver una alternativa de rescatar a las personas dentro de sus libertades civiles. Tampoco se puede obligar a la gente, pues, ¿no? Hay derechos fundamentales que no se pueden atropellar y reconducirlos en un proceso de salubridad, de salud pública, de una enfermedad que es la drogodependencia y no una situación de marginalidad por criminalidad. Claro. Entonces no es la policía, digamos. Claro, no se arregla el problema mandando a los pitilleros a la cárcel. Claro. No se arregla el problema. No se arregla. Se arregla el problema rescatando de una forma integral. Para eso hay que tener estructuras de gestión social que lo puedan hacer. Y dentro de eso uno encuentra pues otras poblaciones mucho más vulnerables que también están inmersas en estas poblaciones vulnerables. Encuentra indígenas, encuentra niños, encuentra mujeres. O sea, hay subrealidades más complicadas aún, y encuentra que está muy ligado con este canal de distribución de droga que entra a Santa Cruz de la Sierra. Es un canal por donde circula y después eso se esparce con microtráfico. Se distribuye, en toda la ciudad. Pues no es tan simple como decir mandemos 10 pacos a... No, por supuesto. Pero eso requiere este tipo de evaluaciones. Bueno, hablemos de política y de economía, de la gobernación y demás cosas. No hay plata. No hay plata. No hay plata. Hablando... No hay pegas, no hay pagas, pero no hay plata. No hay plata. Y hay deudas, seguro. Sí. Bueno, pero las autoridades o los administradores que han sido electos están electos o elegidos para solucionar problemas, digamos. Sí, parte de eso, la creatividad administrativa. El acuerdo alcanzado entre las gobernaciones y el gobierno central en Sucre del 50-50, ¿alcanza para ser optimistas? Alcanza para ser optimista porque, a ver, como dice, uno puede evaluar cuál es la raíz del problema. Entonces, la gobernación, prácticamente su único ingreso es el impuesto directo a los hidrocarburos, el IDH, la regalía. Se dedicaba a administrar eso. Cuando era una bonanza, había pues plata para hacer muchas cosas, para pensar muchas cosas. Claro. A medida que esta renta petrolera ha ido cayendo, no se ha reemplazado el ingreso por nada más. Y genera unos huecos financieros. Cuando recibimos la gobernación, estaba con 286, es el número exacto. Sale el copia. 245.239.062 bolivianos con 51 centavos de déficit estructural. De déficit estructural. No de deuda, de déficit estructural. Estructural. Eso quiere decir que está presupuestado más de lo que va a entrar. Exactamente. Y se proyectaba... Es lo que va a faltar para cubrir lo comprometido. Es lo que iba a faltar. Lo que iba a faltar. Y se proyectaba que podía llegar a 400. Ya. Este es un escenario como lo recibe una radiografía, pero si seguían cayendo los ingresos por IDH, las actualizaciones iban a mostrar que se podía llegar hasta unos 400 millones, ya número redondo, de déficit estructural, de plata que no tenemos y que está presupuestada. Pues dicen, no, pero está presupuestada. No, parece un papelito. Es de viejo truco, te lo devengo, está devengado, pero el cash no hay para pagarle. Claro. Entonces está la deuda y se va acumulando deuda. Entonces lo que se hizo fue hacer una política de responsabilidad y de disciplina fiscal. Yeah. Ha hecho la reestructuración fiscal más drástica de las últimas décadas, diría yo. Yeah. Se ha reducido a algo así como un poco menos de 150 millones en déficit estructural, en déficit aún. Es decir, a esos 300... Esos 400 se ha bajado a 150. A 150. Yeah. Y se sigue proyectando, seguir tomando medidas para compensar tanto los ingresos que van a seguir cayendo como los gastos. Y ahí uno también entra en
en disciplina de un método de shutdown que implementó el secretario Luis Pérez. Él categoriza ahora los gastos en necesarios, que son los que manda la ley, obligaciones, sueldo. Priorizando, digamos, ¿no? Después los otros son los condicionados, que depende de cómo se avanza o se pueden todavía... Cooperación y varias cosas ahí. Esa y después están los que son postergables. Ya. Y en postergables mandamos un montón de cosas. Voy a hacer un ejemplo que me encanta utilizarlo como referencia. Ya. $120,000 para un cambio de imagen institucional no era un gasto necesario. No era un gasto necesario. No era un gasto necesario. Se podía postergar. Se puede postergar aún 5 años. Claro. Por eso seguimos con lo mismo. El logo de la gobernación no es necesario cambiar. ¿Para qué lo vamos a cambiar? Claro. Pues 220,000 la consultoría para cambiarlo, Claro. más la millonada de plata que cuesta cambiar papelería, folder. Toda la imagen en todos lados y en todas las provincias. Entonces, no es algo que de verdad nos estorbe, ¿no? Entonces, no había por qué hacerlo. Y eso demuestra una forma de ver las cosas. Se ha hecho evaluaciones profundas de gastos que son absurdos, como pagar $2,000 por un cambio de aceite era ilógico. ¿Cambio de aceite de qué? De un auto, una camioneta. Sí. ¿Qué y tal? Eso estaba, explíquenos cómo. Es inexplicable. Bueno, pasemos entonces. Pues es que uno comienza a ver cosas así. A desmenuzar y encontrar cositas que nada que ver, ¿no? Pagábamos 20,000 por los seguros diarios, por el seguro de la gobernación, y lo hemos bajado a 11,000 porque había chatarra asegurada como nuevo. Entonces, para una prima de seguro era pues, por supuesto, buenísimo asegurar chatarra porque la pérdida es imposible. No hay riesgo. No hay riesgo. Entonces, ese tipo de cositas ya cuando uno comienza a hilar fino va teniendo la posibilidad de optimizar y de tener esa disciplina fiscal. Se ha reducido el personal, se ha bajado 30% del personal, se han cortado cualquier cantidad de contratos temporales y aún tienen que extinguirse algunos que nos dejaron justo antes de irse. Que se tienen que acabar. Tienen que terminar, que no encontramos su uso, que podrían ser. Hay que sacarle el juego. Suena chistoso tener que referenciarlo, pero cuando yo entré a la oficina de DIRCOM, literalmente habían escritorios sobre escritorios. No puede ser. Literalmente escritorio sobre escritorio. Jefe del... Entonces, bueno, toca limpiar y acomodar la casa para poder tener la optimización y poder destinar esos recursos a todas las necesidades que sí son urgentes. Claro. Qué barbaridad. Pero es lo que toca Pero, ordenar. Volviendo al optimismo del 50-50, ¿cuáles son los argumentos, más allá de que obviamente tienes que ordenar tu casa, los argumentos para decir que hay optimismo en este acuerdo con el gobierno central? Al final, la civilización nuestra se basa en acuerdos firmados. Sí. Si no haríamos un contrato y por supuesto. No es exigible. Porque todos conocemos la credibilidad de los políticos, ¿no? Claro. Las cosas pueden cambiar. Entonces tenemos un acuerdo firmado, se trabajó mucho en esto. Fue una iniciativa de Velasco, de Juan Pablo, de volverlo a plantear cuando encontramos el presupuesto del Estado que no contemplaba ninguna situación para la gobernación. Entonces se reflotó el tema, se volvió agenda nacional y se logró un acuerdo. Ahora hay una agenda 50-50 para los términos del presidente Paz, el fin del Estado centralista. Entonces, se plantea en macroeje, ¿no? El alivio inmediato que se necesita para que los gobiernos autónomos sobrevivan. No hablamos de las 9 gobernaciones, hablamos de las gobernaciones, más los 335 municipios, más las universidades. O sea, todo el mundo tiene que... Y eso tiene que ser de una lógica centralista que este país administra el 84% de los recursos, lo administra el centralismo y lo demás lo reparte entre estas casi 400 instituciones o gobiernos. Entonces, volver a la lógica que los recursos son recursos públicos, son recursos de los ciudadanos, no es de un presidente, no es de un ministro que se crea supergobernador porque se creen que están por encima de los gobernadores y que hay que pedirle permiso. Entonces, requiere ese cambio de lógica, requiere un alivio fiscal. Ese alivio fiscal parte de cosas más pequeñas, como por ejemplo que dejen de incautarnos, de confiscarnos recursos. Hay competencia privativa a nivel central que a alguien se le ocurrió en un momento decir y que la pague la gobernación del IDH. Entonces, 1 de cada 4 pesos que nos vuelve del centralismo no lo confiscan. Por ejemplo, en un caso muy, muy comentado, porque es muy referencial, son los prediales. Sí. Si bien nadie va a estar en contra que haya comida para los presos, para los privados de libertad,
pero sí una competencia exclusiva. No podemos ni siquiera escoger quién va a comprar. No, es una licitación que hace el gobierno central, que escoge quién lo va a con el presupuesto de ellos. El presupuesto de ellos, y de ahí nos pasa la factura para que paguemos nosotros. No podemos ni siquiera entrar a la cárcel o a los lugares para hacer campañas de vacunación. Claro. Así de pero tienen que pagar. Pero tenemos que pagarle a quien ellos dicen que le paguemos la comida para que le dé comer a la gente que está dentro privada de libertad. Claro. Son 5 millones al mes. 5 millones de bolivianos. Por 12 meses son 60 millones. De ahí se le ocurrió a alguien también hacer un bono de vacunación. También, nadie está en contra de que hayan conseguido eso, pero ¿por qué lo tiene que pagar la gobernación? Porque a algún ministro se le ocurrió decir, bueno, pues que lo pague la gobernación de los recursos del IDH. Y ya después veremos. Bueno, y así quedó. Y así quedó, y esos son 28 millones. Y va sumando. De ahí tiene ese cargo, creo, de ítem también. Título de bachiller. Perfecto. No tenemos ninguna competencia, la peleamos siempre, pero sí nos hacen pagar los cartoncitos. Claro. Luego son 12 millones de bolivianos en eso, a pagarle a la empresa que ellos dicen que se le dé. Reajuste salarial. Fue un decreto absolutamente unilateral del gobierno. Entendemos que se tuvo que hacer todos los reajustes de enero. ¿Se acuerdan, no? Sí, claro. 78 millones más que paguemos nosotros. Y que busquemos de dónde pagar. Más o menos así. O sea, ese tipo de confiscaciones bien arbitrarias, que son inconstitucionales, ilegales, inmorales, como lo quiera plantear, pero que ahora se está haciendo toda una ley, se hizo en senadores para que se restituya el recurso a lo y ahora, Rolando, en términos concretos, ¿qué cambiaría si se llega a concretar esto del 50-50? Hemos diseñado toda una agenda. Está el alivio financiero, la autonomía como concepto y un pacto fiscal. Al final, el pacto fiscal es cómo nos distribuimos los recursos, los diferentes niveles de gobierno. ¿Y las competencias? Las competencias ya están distribuidas. Claro, está en la Constitución, está constitucionalizada. Tenemos una competencia muy bien definida. Pero en la práctica, como dices, habían atropellos, habían mandatos encima de las gobernaciones y al final el papelito aguanta todo. Habrá que hacer una reingeniería de la Andrés Ibáñez, habrá que hacer una ingeniería de una reforma constitucional. Se plantea hacer un cambio de la cláusula residual. La cláusula residual es que las competencias que no están definidas en la Constitución las absorbe el centralismo. En toda parte de un modelo federal o autonómico las absorbe el gobierno local. Porque está todo detallado, está todo en letra chica en la Constitución. Entonces, lo primero y urgente era hacer esto de que dejen de cobrarnos cosas que no tenían que cobrar, porque nos libera recursos un poco para ir reduciendo esos 150 millones que nos faltan para nivelar, porque si no... Eso es lo bueno. Concreto, ya el gobierno también lo anunció. Tema de prediario y vacuna no va. Lo anunció, está en senadores, falta que se aprueben en diputados. Dentro del acuerdo está la aprobación de esto para que se deje de proceda. La reprogramación de los techos presupuestarios, la reprogramación de el encaje y dejar de pedir permiso para gestionar recursos externos. Eso es importante. Hay un montón de cosas que se han construido en estas últimas décadas que ha hecho una superestructura que no puedes hacer nada sin el permiso del papá Estado. Así es. Por ejemplo, ahora lo vi al expresidente alemán, que por supuesto trae una voluntad del gobierno alemán, seguramente, si no, no vendría. Ellos no pueden hacer nada directamente con Santa Cruz si no tienen una venia del nivel central. Y antiguamente, si usted se acuerda, Cordecruz podía hacer convenio porque son recursos que tienen. Está bien, podés informar al gobierno que estás haciéndolo, que estás tramitando tu deuda. ¿Por qué tenés que pedir permiso para hacer una buena gestión por tu ciudad? Esa lógica de patronazgo político, de que se piensa que Bolivia creó a las provincias y no al gobierno. Claro, exactamente. Entonces, lo que charlábamos con el presidente Wolf es, en Alemania está muy claro que los estados son precedentes al estado alemán. Claro, el concepto además de lo federal, ¿no? Ellos estaban antes. Sobre ellos se construye el estado central. El estado federal en ese caso. Sí. Santa Cruz, La Paz, Cochabamba, Potosí y Chuquisaca eran precedentes a la fundación de Bolivia. Son fundadores de Bolivia. Así es. No es que Bolivia existió siempre y de repente de ahí salieron y somos dependientes de ellos. Esas lógicas que parecen tan simples son las estructuras de poder que queremos cambiar y mentales que queremos cambiar.
porque cuesta cuando uno se encuentra con gente que puede ser muy buena, pero en este marco centralista se vuelven feudales, neocentralistas. Además hay un poder ahí que no quieren soltar. Claro, pues imagínense el poder del mango, ¿no? No te doy. Son bastante arbitrarias las decisiones que se toman. Todo tiene su precio ahí. Otra cosa que se hace, se nos presta nuestra plata al 2%. Imagínense. Al 2%. Claro, para poder mantener un programa que tiene. Entonces, es ilógico que no nos den nuestra plata, pero después dicen, no te preocupes, te la presto. Claro. Pero no vas a pagar el 2%. Hay cosas que, y ese 2% pasa a ser deuda, o sea, eso pasa a ser deuda. En el momento sirve contablemente, pero financiera y económicamente es atentatorio a la economía. Por supuesto. Ahora, el 50-50 es una forma de relanzar la autonomía. Es una forma de viabilizar la autonomía. Viabilizar la autonomía. Sí. Nosotros planteamos muy claramente cuando fuimos a Sucre que no estábamos yendo a pedir autonomía o descentralización, estábamos yendo a ejecutarla. Yeah. Está constitucionalizada, está en la ley, está en todas las causas que quiera usted plantearlo. Podemos justificarla desde prerepública o guerra federal o todas las causas que existen. Claro. Está constitucionalizada. Pero de ahí este marco centralista la fue bloqueando. Y lo metió a la Constitución, pero lo dejó ahí. Claro, entonces, sin aplicarlo. Queremos operativizarla. Al final se va a reducir en dos elementos principales: los recursos materiales que se necesitan. Bueno, no es que la autonomía es inclusiva, solamente se necesita. Y no es plata solamente, Dios. Y el poder de decisión de para qué se va a gastar esa plata. Claro. Entonces tenemos una serie de necesidades, cada región tiene sus propias necesidades, sí. Y la autonomía plantea eso, que el gobierno cercano, por el principio de subsidiariedad, atienda inmediatamente los problemas y que se deje al gobierno central para los temas macro como la economía, la seguridad nacional, la justicia. Esos temas esos deberían estar manejados por un nivel central. Por supuesto. Pero lo demás, creo que tenemos que estar preguntando dónde construir carreteras o si vamos a dotar a bomberos, o si vamos a tener más hemodiálisis o menos, o si vamos a tener compra de medicamentos. O sea, ¿en qué la va a gastar la plata cada región? Depende de cada región. Correcto, de las necesidades de cada región. Por ahí, para nosotros es absolutamente crítico tener bomberos, pero en una región que tiene poco oxígeno y poco material inflamable no es tan importante. Claro. Y tienen otras necesidades contra granizo, no sé. ¿no? Por supuesto. Porque eso, por supuesto. Para el Chaco es un problema de la sequía, pero para la Amazonia es un problema de la inundación. Sí. Son problemas totalmente diferentes que tienen que ser resueltos por la gente que está en contacto con el problema. Y eso es lo que siempre nos ha caído tan mal del centralismo. Quisieron decirnos qué hacer a 1000 kilómetros, inclusive con nuestro desarrollo agroindustrial, sin haber visto una vaca en su vida, ¿no? Totalmente. Es verdad eso. Se resolvía en un cuarto... En 4 paredes en La Paz, muchas cosas, ¿no? Muchas políticas. Para englobar este tema del 50-50, ¿qué esperan que finalmente pase? Que por primera vez en la historia se logre la comparticipación tributaria departamental. Al día de hoy no hay una participación de las recaudaciones. ¿No? Lo que produce la riqueza son los ciudadanos. Sí. Y los estados hacen... taxación, toman impuestos para administrar la cosa pública y se dé servicio. De esos impuestos que saca el Estado central, que se los llevan los que producimos nosotros, Santa Cruz produce el 32% de los impuestos con el 28% de la población. Ya. O sea, somos más eficientes, producimos más de lo que el número, claro, respecto al país. Y con la presión que tenemos demográfica de la migración. O sea, por supuesto. Hay un colchón ahí que absorbemos. A pesar de eso, generamos más plata que la cantidad demográfica que tenemos. Pero toda esa plata se va al centralismo y el centralismo decide que una partecita se va a los municipios, una partecita se va a las universidades y lo demás se queda con ellos. ¿Cómo está esa torta? Para explicarla bonito. Esa torta habla de que de esos 5 impuestos se maneja el 20% para los municipios y el 5% para las universidades y 0 para las gobernaciones. Ya. Nosotros estamos planteando, bueno, si el principio de 50-50 fue una oferta electoral que ganó una elección, o sea, hemos votado por eso, hayamos votado o no, pero hemos votado por eso, eso fue ganó esa opción. Ganó esa opción.
Empecemos con eso. Para nosotros lo ideal sería por el 50% de toda la plata del Estado, de los 300.000 millones que maneja. Oh, bonito. Claro. Claro. Pero aquí estamos hablando de los 17.000 millones que aporta Santa Cruz en impuestos. Solo estamos pidiendo lo nuestro, más o menos. Y eso, que estamos empezando estamos Con lo haciendo mínimo. más racional y lo más honesto y lo más buena fe que se puede. Porque es una propuesta honesta, es una propuesta sana, de buena fe. No estamos yendo a decir, vamos a destruir el Estado central y ustedes regresenla. Claro. Estamos hablando del 1% del presupuesto general del Estado. 1%, claro. Y todos los gobernadores de los otros departamentos, ¿cómo toman esto? ¿Tienen el mismo optimismo? ¿Cómo lo ven? Nosotros éramos 8 delegaciones que pudimos llegar a Sucre. Ya. Potosí no pudo llegar, pero después se incorporó. Después lo vi al gobierno. Sí. Es algo fantástico ver cómo Cochabambino, los orureños eran los más bravos, los paseños, Claro. Todos hablando el mismo idioma, sí, éramos un bloque de 8 delegaciones departamentales contra el centralismo. Claro. Eso era fantástico. Y creo que eso a lo mejor puede causar un poco de celos o más bien causa lo opuesto por alguna mezquindad politiquera, pero no debería ser el punto, pues, ¿no? Por supuesto. Si todos estamos peleando por nuestros pueblos. Al final, que las regiones sean más potentes, salgan de la pobreza, puedan fortalecer. Uno se sorprende ver a La Paz peleando por autonomía. Bueno, es que hay la teoría de que a La Paz es a la que más daño le ha hecho el centralismo, ¿no? Claro, las provincias lo sufren, y eso que las provincias son tratadas preferentemente con respecto a los demás. Pero eso es otro tema. No hay para qué entrar en eso. Claro. Pero sigue siendo que ese centralismo que no es que beneficia a La Paz, beneficia a la élite, a la oligarquía minero-feudal que siempre se habló y que no se ha cambiado en este país, a esas estructuras de poder. A una casta oligárquica. Eso, lo decían hace 20 años y nos quitaron el nombre, pero, sí. pero Sergio Antelo. Sergio Antelo lo definía como la oligarquía minero-feudal. Sí. Ese era el problema de este país, que esa oligarquía seguía manejando este país y lo quiere seguir manejando como si fuera una colonia, porque maneja aún las mismas estructuras coloniales, de que todos tenemos que rendirle pleitesía al nuevo virrey, que es el presidente, un hiperpresidencialismo. Totalmente. Y había que cambiar las estructuras y aburguesarlo, o sea, en una sociedad más moderna, donde los ciudadanos son los dueños de los recursos, y no las autoridades o la casta que gobierna. Claro, y todo el poder al servicio del presidente, además. Así es, es una... En la forma y en el fondo, ¿no? Sí, señor. Resumiendo, querido Rolando, el tema de la gobernación, ¿usted cree que está ahorita al borde del colapso o sería exagerado este término? No, ya vemos oxígeno. Cuando la recibimos, hubo una reunión que más o menos planteó, bueno, está quebrada la gobernación, no llegamos hasta diciembre. En esos términos, más o menos. En esos términos. Si esto fuera una empresa privada, habría que cerrarla. Porque la deuda era inmensa, había que cumplir, estaba todo desordenado, tiene un déficit estructural, o sea, ¿qué hacemos? Y no quedó más que trabajar, pues, ¿no? Claro. Lo que siempre hacemos los Canvas. No nos han elegido para cerrarla, digamos. Ni para quejarnos, ni para lloriquear, entonces hay que buscarle la solución. Y por eso sale primero la reginería interna, hacer todos los reajustes internos, y una vez con eso, anticipado inclusive al programa de reeducación financiera que se ha planteado, que también es uno de los términos planteados en este acuerdo. Pues te van a exigir, pues no sé, querés nuevos recursos, pero tráeme que tus cuentas no son pues para... ¿Cómo te has ajustado? No son para hacer cambios de imágenes por $120,000, ¿no? Entonces, en eso sí, digamos, uno entiende que tiene que haber no diremos un control, pero sí una información transparente. Seguro. El control lo tiene que hacer la Asamblea Legislativa. Entonces, nos adelantamos a eso y ahora el tema es, bueno, necesitamos ver, que esté una estabilidad financiera la gobernación hasta el 2027, dijimos, que no está muy lejos. Sí. Y a partir de eso poder desarrollar otras alternativas, no diremos más creativas, pero más a lo nuestro. ¿En qué más puede recaudar la gobernación? Ahí vamos. Uno puede recaudar de lo que usted quiera. Sí, pero no más impuestos, digamos. Claro, es que ahí va el debate. Sí, no es porque sean ustedes, pero se analizó hacer un impuesto a los streaming. Mira vos. Claro, porque se vuelve creativa la gente. No, hay 1,000 impuestos y les tengo que pagar impuestos. Claro, imagínate, podemos sacar plata de aquí. O sea, si es para sacar plata, uno puede... Aquí nuestra productora va a creativísimo pagar más impuestos. ¡Pobre! Claro, no.
Entonces, No, pero además usted es un libertario liberal y uno de los principios es no clavar impuestos a la gente, o sea, más bien liberarla, digamos, ¿no? Lo más posible. entonces ahí podemos buscar otras alternativas, como el modelo concesionario Bien. y con las regalías verdes. Ok, háblenos de eso. Ya, el modelo concesionario quiere decir, lo voy a hacer con una experiencia exitosa cruceña. Bien. Ya. Todos conocemos el primer puente que hubo peatonal sobre el segundo anillo de la universidad. Claro. Nadie sabe que fue concesionado. No, Nadie. no. Fue una empresa privada que lo construyó a cambio de 10 años de explotación publicitaria. Y ya pasaron los 10 años y Y listo. se lo devolvieron a la ciudad o a la universidad, no creo que es a la ciudad, y podría volverlo a licitar para alquilarlo Claro. a la publicidad. Y generar un ingreso ahí. Claro. Ese es el modelo concesionario. Ok. Entonces, yo puedo tener la idea de construir otro puente o construir una carretera o construir un estadio, Claro. Concesionado. y el modelo funciona así. La primera licitación es por cuánto tiempo. ¿Cuánto tiempo vas a querer que te lo dé para que lo explotes? Una vez cumplido ese tiempo, pasa a propiedad de la entidad y ella vuelve a licitar ya con cuánto le van a pagar por usarlo. Ok. Otro modelo exitoso concesionario es una empresa. Por supuesto. Que se lo quitaron después, ¿no? No lo quitaron, yo fui presidente, pues, lo con Por supuesto. Pero eso debería volver, ¿no? Claro. Debería volver, funcionaba muy bien. Entonces, es otra historia interesante, porque nosotros recibimos una empresa cuando era el registro de comercio. Literalmente todos los documentos de las empresas de este país estaban en bolsas negras. Claro. Eran torres así de papeles y hubo que digitalizarlos. Todo un proceso hace más de 20 años. Claro. Y se entregó ahora al CEPREC, una institución que funcionaba. Totalmente. No sé cómo estará ahorita. No sé, no tengo idea. Pero funcionaba y se fue mejorando. Además era más bonito nombre Fundempresa, ¿no? Pero es un modelo. Esos son los modelos concesionarios. Claro. Entonces, y puedes hacer carreteras también con modelos. En realidad, pero bajo la legislación actual se puede. Bajo la legislación actual se puede hacer carretera. Se puede hacer carretera. Porque hay una ley de concesión para obras viales del Ministerio de Obras Públicas, el Viceministerio de Transporte de esa época, perdón si me equivoco, pero el ministro era Kreyler y el viceministro era Peque Solís. Ya. Sé que Peque era el viceministro porque es un expertísimo en estos temas, y con él hemos estado viendo de cómo actualizar, cómo crear un marco concesionario en el departamento. Es mucho más fácil la ingeniería legal en los municipios. Ya, porque está clarísimo en la Constitución que pueden tener concesiones municipales. Las gobernaciones no. No está claro. No está claro, pero no está cerrado. Pero no está cerrado. Ya. Entonces, como uno tiene que ir en este país, claro, no con el gobierno que tiene ahorita, sino con cualquier creatividad que pueda aparecer, sí, tiene que tomar. ¿Quieres atender? No sé qué quiere hacer. No, por ahí la señora. Por ahí es la jefa. Los gatos no tienen teléfono. Ese es por ejemplo, una de las cosas que queremos desarrollar para que esté en unos 2 años ya funcionando. Bien. Y en unos 4 años, porque esté funcionando, las regalías verdes. ¿Qué son regalías verdes? Eso. En el mundo le pagan plata por, vamos a decirlo en simple, por producir oxígeno. Por cuidar un espacio verde. Exacto. Y tenemos 100.000 kilómetros cuadrados de parques, ¿no? Ok. Esos son 10 millones de hectáreas. Más o menos. 10 millones de hectáreas. 10 millones de hectáreas, sí. 10 millones de hectáreas que nos podrían generar más o menos unos 6.000 millones de dólares en regalías. O sea, en vender oxígeno, ¿no? O sea, en todo el modelo de colocar créditos de carbono. El mercado está. El mercado está. Ok. No hay una legislación nacional, había una traba constitucional que ya fue superada con un recurso constitucional que ya habilita el poder comercializar estas cosas. Tenemos un gran ejemplo acá de una empresa privada, de un amigo de todos nosotros, sí, que es un éxito. Entonces, el camino está, pero es un proceso mucho más lento. No es nomás soplar y hacer botella. Pues, ¿no? Claro. Se tiene que hacer el marco normativo, tiene que hacer proyectos, se tiene que acreditar, igual que las concesiones, tiene que haber un marco legislativo, tiene que haber una seguridad jurídica, tiene que haber un tema de regulación contractual, tiene que haber un tema de arbitraje internacional, de seguros de arbitraje, porque si usted va a venir a invertir en un estadio y lo quiere 20 años porque va a invertir 100 millones de dólares, ¿cómo va a estar Bolivia en 20 años? Claro.
Por ahí viene un antojadizo y te Entonces, Un antojo. claro, cambia las reglas, te yo voy a invertir nacionaliza. 10 millones, si yo invertí 100 millones, por lo menos dame la garantía que si alguien me nacionaliza, después me vuelve la plata. Exacto. Entonces, eso requiere. La Constitución prohíbe los arbitrajes internacionales. ¿Cómo se hace? Y ahí va toda la creatividad Bien. normativa para poner cláusulas de aseguranza internacional. Correcto. Bueno, pero Y pero es un tiempo de ser creativo. Volviendo al tema, ese es el horizonte que tenemos. Bien, Había que sobrevivir, está el paciente. claro. Recuperando. Hay que estabilizarlo primero y para eso poder construir. Porque está eso y tenemos las urgencias y las emergencias. Claro. Y lo grave y lo importante, y cuando lo importante se vuelve urgente, grave. ¿Qué hacemos cuando enfrentemos los incendios que se vienen? Que ya no estamos a nada, ¿no? Porque siempre Se viene una sequía que seguro. ¿Y qué hacemos con la sequía? ¿Y qué hacemos con las inundaciones? ¿Y qué hacemos con los pacientes que no esperan? ¿Y qué hacemos sin plata para ver todo eso? Ajá. ¿Y cómo hacemos? De verdad, ponemos las cartas en la mesa y que saque carta come ese día. Bueno, Así era. así de trágico. Así de trágico. Vos entras a la gobernación y nadie tiene café. Decía alguien, no hay ni papilfru, decía uno. No hay ni papilfru. No. Entonces hay que recuperar todo eso. Vos tenés un SECAM, que es un monstruo sindical de 382 funcionarios, que su presupuesto son 100 millones, le llegan 60 y le alcanza para pagar sueldo. Nada más. Claro. Claro. Pero todo este colapso entonces que nos está comentando, se dicen que ustedes tienen un tiempo de que hasta el 2027 lo logren. ¿Ustedes creen que sí? Equilibrar. Por lo menos llegar a... Claro, a poder revertir. ¿Sí? Un poco yendo, y revertir. claro, un poco yendo a la hoja de ruta. Claro, la hoja de ruta. La hoja de ruta 2027, estabilizar al paciente. Claro. 2028, estar más holgados y Vitaminándolo al ponerse a paciente. que los resultados de la creatividad funcionen. Más o menos. Y entregar una mejor gobernación que la que recibimos. Claro. Alcanza el tiempo para eso. Alcanza el tiempo. Pues no podemos parar ahorita. Bien. Requiere, es que suena fácil, pero hay un montón de detalles, como por ejemplo, dice toda una semana Sucre a hacer estos acuerdos que ya se venían trabajando, claro, que vienen, como le mostré, en el 2014, los planteamientos del pacto fiscal, pero que hay que asentarlo y hay que trabajarlo punto por punto. Y era necesario, porque además es otro gobierno ahora y hay que explicarle a cada uno de ellos, ¿no? Para nosotros lo importante es que por primera vez exista esto de la coparticipación departamental. Pero hay otros temas como crear una ley especial de coparticipación e introducción de recursos fiscales. Eso para nosotros es lo esencial, lo más costó que FIE. Pero también tenemos la modificación de la ley número 154 de clasificación y división de impuestos. Es decir, hay un montón de puntos que están, digamos, en un acuerdo base, pero hay que ponerle detalle a cada uno de ellos y es un acuerdo. En este acuerdo confirmado, la modificación de la ley número 699 de relacionamiento internacional, este programa de reprogramación o de readecuación financiera de las entidades autónomas, partes legales de estas cláusulas de cómo ir liberando todo esto que se ha confiscado. Es mucho trabajo. Son hartas horas nalgas. Hartas horas nalgas, eso es verdad. Es un buen índice eso. No, lo que pasa es que no queremos estar en la lógica de la lucha callejera. No, también. No es una lucha. Además, no es su rol ahora, digamos. No, ahorita es un tiempo de hombres de Estado. Totalmente. Mujeres de Estado que se sienten y trabajen. No es un momento de protagonismo, no es un momento de... Bien. Pragmáticos también eso, ¿no? Sí, y eso es interesante la dinámica porque es bastante ejecutiva dentro del gabinete. Y en ese tema de Estado a Estado y gobierno a gobierno central, gobierno regional, ¿cómo está la relación con el gobierno como tal? Creo que es de las mejores relaciones de los últimos 20 años. A pesar de... Es que también lo anterior que teníamos pues, era de guerra, ¿no? Era de guerra. Yo creo que ahí también hay que hacer una reflexión como cruceños y entender que ganamos la guerra. Ganamos la guerra. Sí, hemos aguantado, hemos resistido y hemos sobrevivido 20 años. Increíble. De un monstruo que arrasó el continente, donde La Paz era una sucursal de La Habana. Claro. Lo que pasó en Venezuela bien pudo haber pasado acá, o lo que pasó en Nicaragua. Y Bolivia la ganó. Santa Cruz por lo menos lo resistió y seguimos aquí. Y hay carnaval este año.
Sobrevivimos al masismo, puede decir el Santa Cruz. Sobrevivimos al masismo. No quiere decir que no pueda haber otra guerra más adelante. Por supuesto. Pero también hay que entender que no es la dinámica de guerra ahorita. A veces las personas y los pueblos pasan demasiado tiempo peleando que cuando termina la pelea se pelean consigo mismos. Claro. No se dedican a construir. No cambias tan rápido. Entonces estamos en una etapa de reconstrucción. Para destruir es fácil. Vos tirás 1 litro de gasolina y prendés un edificio. Pero claro. Para construir necesitas ingenieros, financieros, abogados, capitalistas, obreros. O sea, la construcción, peor la reconstrucción de algo, requiere muchísimo esfuerzo y muchísima coordinación. A eso somos buenos los Canvas. Y además yesca, ¿no? Y además yesca, pero... Claro. Eso se logra. La pobreza está con plata llevadera. Buen dicho ese. Sí. Y tenemos la esperanza de poder encontrar en estos modelos concesionarios, o sea, en estas aperturas de mercado, en lo que sucedió también con el presidente Wolf, es de llevar a Santa Cruz al mundo y el mundo a Santa Cruz, que siempre hemos sido, es una región que siempre ha sido abierta. Más abierta que otras, sí. Abrir carreteras para que sean canales de exportación de Mato Grosso, encontrar rutas alternativas para nuestra exportación por el Corredor del Capricornio, los puertos que están siempre en tema para desarrollar, o la minería cruceña que hay que desarrollarla, sea de hierro, de tierras raras, de oro, pero hay una minería cruceña que es un potencial inmenso. Muy grande, muy grande. Entonces tenemos hay mucho que hacer. Mucho trabajo. Y yendo al tema del territorio, hablemos de las provincias, donde está el oro, donde está la minería, digamos, la actividad. ¿Cómo están las provincias ahorita? ¿Cuál es el diagnóstico de las provincias? Es lo mismo que estamos todos, ¿no? Tratando de reconstruirlo todo. Yeah. En la provincia donde está la capacidad productiva de Santa Cruz, y todos somos al final provincianos, tenemos un vínculo muy directo con la tierra en Santa Cruz. No tenemos esa distancia de un centro capitalino que maneja la provincia como una colonia. Totalmente. Porque se ha dicho que están abandonadas provincias. ¿Usted cree que es cierto eso? Todos estamos abandonados. Lo que pasa es que la economía urbana en Santa Cruz permite tener otra dinámica, pero como institución y como gobierno, el gobierno cruceño de la gobernación de Santa Cruz fue reducida a la máxima expresión para que no podamos desarrollarnos. Esto viene desde una tesis de Gonzalo Sánchez Lozada, que los Canvas con poder éramos monos con navaja. Claro, muy peligroso. Que había que destruirlo, el contrapoder regional, y se destruyó Cordecruz. Y se implementó la lógica de ahora el pueblo gobernará a través de los partidos políticos y de los gobiernos municipales. Habrá que revisar qué tan real fue eso, porque hay divergencias muy grandes. Da para una discusión larga. Da para una discusión después de 30 años, que corresponde, un poquito más de 30 años, fue en 1994, de los verdaderos impactos de la Ley de Participación Popular y Descentralización Administrativa, porque nos destruyó Cordecruz, que era el motor de desarrollo y creaba polos de desarrollo, que era la tecnocracia cruceña. Todas las corporaciones, en realidad, ¿no? Claro. Todas las corporaciones. Pero la nuestra funcionaba. Por supuesto. Tendría un montón de cosas que mejorar, por supuesto. Sí. Por supuesto que la tesis de 5 sabios no pueden decidir lo que es bueno para todo el mundo, es verdad. Claro. Pero no era tampoco irnos al otro extremo. Sí. Hemos pasado a un populismo absoluto después de lo que sucedió con la gobernación y la alcaldía, que tocará ver cómo reequilibrar esa tecnocracia y la participación de la sociedad civil organizada. Totalmente. Ahí podemos volver a tener una visión del territorio más correcta y de retomar el proyecto cruceño que tenemos desde por lo menos 1825, desde las 21 instrucciones del Cabildo. Totalmente. Y ahora, bueno, el panorama es complejo, falta plata, hay muchos planes, hay mucha creatividad. Estamos mal, pero vamos bien, dice. Vamos bien, eso es importante. No, pero es verdad. Estamos mal, pero vamos bien. Pero vamos por el camino. ¿Qué le dices a los cruceños que creyeron en el gobernador, y que él es gobernador de todos los que votaron y no por él? ¿Qué le dices del mensaje? ¿Hay optimismo? ¿Qué le puede decir en voz del gobernador, el vocero del gobernador? Que no vamos a parar. Ya. No somos, sí somos políticos, pero no somos, ¿se puede hablar mal aquí? ¿Se puede hablar mal la palabra? Se puede decir, se puede. Ya, pues no somos políticos. No somos politiqueros, para buscar un mejor término. Somos un gobierno de ciudadanos para ciudadanos. Entonces, estamos buscando soluciones y no estamos
en la mezquindad del figuretismo, de la politiquería tradicional. Entonces, hay que reconstruir un proyecto, estamos en eso en la gobernación, estamos trabajando con toda la institucionalidad cruceña, ya no es momento de elecciones, no estamos en campaña, ninguno estamos en campaña. Ni de peleas, claro, tienen O sea, hay 5 años para trabajar. claro, y es tan complicado el panorama que necesitamos trabajar 20 horas al día. Claro. Y estamos trabajando 20 horas al día en la gobernación. Vos pasás a las 10, 11 de la noche nos vas a ver con las luces encendidas, no es porque... Nos van a pagar más en luz entonces. Habrá que hablar con tus amigos. Sí, Un descuento. por favor. Claro. Ay, claro. No, literalmente chateamos con Juan Pablo 2, 3 de la mañana. Y Bien. después a las 7 estamos... Muy ejecutivo. Es bien ejecutivo. Bien. El Resultadista le dicen ahora, ¿no? Entonces, me contrató a mí para tener tiempo para atender los ejecutivos y que yo me encargue del desgaste que significa la comunicación. Entiendo. Porque Realmente es un trabajo. que demanda su atención. Entonces, Bien. él lo que se dedica es a buscar soluciones. Y el gabinete que yo asisto todos los viernes se dedica a eso. Parece una corporación. Todos los viernes tiene gabinete. Todos los viernes, y debería durar 2 horas, pero dura entre 6 horas. más o menos. Porque hay mucho que hablar. Y hay que coordinarlo. Ya para ir concluyendo, Rolando, le pregunto, ¿dónde quisiera usted que esté la gobernación al concluir ya su gestión? Yo quiero que esté reencaminado el proyecto cruceño, que tengamos un Estado cruceño en formación y que las necesidades básicas insatisfechas de nuestra población sean reducidas y podamos reconducir el proceso a eso. Porque al final lo que tenemos que hacer es dar el marco para que se desarrolle la gente. Me mostraba unos costos competenciales de 6.000 millones que quisiéramos tener para cubrir todas las competencias que se tienen, y quisiéramos también que Santa Cruz sea como siempre una tierra de hombres y mujeres libres que buscan su propio bienestar y que tengan las condiciones de producir riqueza. Exacto. Porque no tenemos que caer en la lógica del asistencialismo, el paternalismo estatal que tanto mal ha hecho. Uh-huh. Obviamente que no se puede del día a la noche cerrar la puerta y decir, bueno, preocúpense ustedes cómo comen ahora. Es un proceso hacia ese proyecto cruceño del desarrollo capitalista, de la libertad y de mejores días no para vivir bien, sino para vivir mejor. Para vivir mejor. Para además contagiar al país con eso. ¿Le interesa a Santa Cruz contagiar con ese espíritu al país? Yo creo que tenemos que también aprender de los errores del pasado y respetar a otros pueblos. Ya. Cada pueblo tiene su propia dinámica, y si nosotros hemos sufrido tanto del intento de homogenización y de la... ¿Cómo se llama cuando una clase dominante instala la hegemonía? La hegemonía dominante. La hegemonía dominante. Tanto nos hemos quejado, no deberíamos caer en la lógica de que ahora vamos a ser nosotros los que vamos a hegemonizar y dominar a los demás. Sino el principio federal, el principio autonómico, los pueblos son libres, pueden colaborarse. Cada uno tendrá su forma de organización, tendrá sus ideas, tendrá sus visiones. Podemos colaborarnos y cooperarnos como pueblos adultos y maduros, porque si no vamos a caer en exactamente el mismo error que estamos renegando nosotros, que ya sucedió en el pasado cuando la guerra norte-sur trasladó la sede, era contra el centralismo neocolonial que había que seguir esta estructura, y después se repitió el modelo. Y si nosotros vamos a hacer simplemente que ahora va a ser trasladar la hegemonía, la élite dominante de La Paz a Santa Cruz, claro, vamos a hacer lo mismo. Vamos a habernos convertido en todo lo que odiamos. Bien. Entonces, para ir cerrando, fuerte, ¿no? En conclusión, podemos ser optimistas porque se está trabajando para lograr realmente ver a Santa Cruz diferente. Sana, sobre todo. Estamos empezando por eso, con superar el odio, con ser brutalmente honesto, con ser auténtico, con ser lo que somos nomás. Y está en nuestra intención. Por eso, la primera declaración que se hizo de la vocería fue: no hay plata. No vamos a salir a prometer lo que no hay, porque no somos politiqueros. Hay que conocer la realidad. La gente merece la honestidad, merece la verdad, porque es preferible golpearse con eso que a que le sigan mintiendo a uno.
Y hoy lo que podemos decir, estamos mal, pero vamos bien. Eso es lo que podemos decir hoy. Y vamos a seguir Y que están trabajando 20 horas, que eso ya ayuda mucho. Que es la única forma de salir de pobre, ¿no? Por supuesto. Entonces, es lo que toca lo que hemos recibido como herencia no fue tampoco poco trabajo. No, por supuesto. La Claro. construcción de Santa Cruz es una permanente construcción y nos toca esta parte. No somos, Y es un espejo al que hay que verse, ¿no? Todo el tiempo. no somos fundacionales, no estamos buscando ser trascendentes, estamos buscando hacer nuestra tarea que nos toca, la resiembra, como quiera plantearlo. Es tomar la posta de esta generación para poder proyectar mejores días para las generaciones que vienen Correcto, sobre todo, ¿no? y reivindicar la burguesía, que es nuestro proyecto político como cruceños. Correcto. En esos términos y sin complejo, Sin vergüenza. sin vergüenza. Gracias, Rolando, por estar con nosotros, charlar Gracias. bonito en nuestro podcast y generar optimismo en esta Santa Cruz que está moviéndose de otra manera, pero trabajando mucho, y eso es bueno. Eso estamos mal, pero vamos bien. Y no vamos Gracias, de atrás. verdad. Esto recién ha empezado, apenas llevamos 100 días. Sí, Hoy cumplimos 100 días. sí. Que te da el panorama de hacia dónde va a estar la gestión, y eso es lo que nos da la esperanza que a la vida nos lanza. Eso, sin pelos en la lengua, así nos Gracias. habló Señor Rolando. vocero, Rona, un placer. Gracias, querido Rolando. Un placer, Hasta una ¿verdad? próxima. así hemos No. conversado con... Ahora me pagan para venir aquí, así que- Está bien, y, con, está bien. y con la tuya. Y con la tuya, contribuyente. Así hemos conversado con Rolando Schrupp, vocero de la Gobernación de Santa Cruz. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. Permiso.